Muy buenos días, feliz amanecer, les saluda Margarita Oropesa. En entrevista a Venevisión vamos a conversar sobre economía y es por eso que hemos invitado al diputado Ramón Lobo de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas y Economía del Parlamento. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días, Margarita, a usted y a todos los televidentes que nos puedan estar observando. Darte las gracias por esta oportunidad que nos brinda para conversar sobre el quehacer económico. Hay un antes y un después desde las elecciones presidenciales. Todo el país sabe que la política influye en la economía. Hoy es 3 de octubre. ¿Cuál es la situación real de la economía en estos momentos? ¿Cuáles son los indicadores económicos? Mira, el hecho económico es muy influenciado por las expectativas, por la certidumbre, incertidumbre sobre los elementos que los agentes económicos puedan considerar que van a tener determinado comportamiento a futuro y en función de eso van tomando sus decisiones. Nosotros hemos podido apreciar en los últimos días ya las publicaciones que ha hecho el Banco Central de Venezuela, que es la principal institución que maneja las estadísticas sobre las variables económicas, y en la misma vemos una valoración muy positiva. Cuando se va a valorar un paciente, se le toma la fiebre, se le toma la tensión y cualquier otro signo que se considere fundamental para poder prever cuál es el estado real. Y en ese sentido, nosotros podemos ver 3 variables con un comportamiento muy favorable, que es producto de las políticas que se han venido aplicando de manera conjunta dentro de las distintas instancias que tienen que ver con el área económica dentro del Estado venezolano. Uno, y permítame hacer una referencia rápidamente, tiene que ver con el hecho inflacionario. La inflación, en la teoría, muy rápidamente, es el aumento general y sostenido en el nivel general de los precios. El nivel general de los precios es un índice que levanta el Banco Central de Venezuela y su variación de un mes a otro la podemos medir porcentualmente. Estamos esperando la cifra de septiembre, pero agosto cerró 1,4%, la variación en ese índice. De enero a agosto, 11,2%. Y lo que nosotros llamamos la inflación anualizada, es decir, yo comparo el mes del año anterior con el mes actual, es decir, agosto 23, agosto 24, es 35,5%. ¿Qué me indica la inflación anualizada? Esa es la estimación para este año, 35,5% cuando yo comparo la anualizada. Entonces, ¿qué me indica? Que la proyección para diciembre de mantenerse un comportamiento similar en las variables económicas va a estar por debajo de esa cantidad que hemos mencionado, que es un elemento muy positivo. Nosotros venimos en el año 2023 de una inflación de 100,89,4%, pero llegamos a 3.000, a 9.000, a 130.000, producto de todo el esquema sancionatorio que hoy se mantiene, pero que gracias a la experticia, a las nuevas relaciones que ha venido estableciendo el gobierno nacional, nosotros hemos podido bypassear. Ahora, ¿qué significa que nosotros controlemos la inflación? Significa que el poder adquisitivo del ingreso del venezolano se va fortaleciendo y lo vamos recuperando. ¿Qué sucedía 3 o 4 años atrás? Que la variación en los precios la podíamos experimentar hasta diariamente. Y eso generaba una angustia en el pueblo venezolano, pero también dificultaba el acceso al mercado. Ahora, diputado, el Observatorio Venezolano de Finanzas señala que en el primer semestre de este año el crecimiento fue de alrededor 2%. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha manifestado reiteradamente que espera un crecimiento de 8% al cierre de este año. ¿Esta cifra se mantiene? Sí, bueno, y yéndome al área entonces del Producto Interno Bruto y cerrando con el tema inflacionario, porque es importante para el que me pueda estar escuchando, ¿qué indica eso? Que los bolívares, cuando yo voy al mercado y vuelvo la semana siguiente, al mes siguiente, me están rindiendo en estos momentos una cantidad similar, lo que es el poder adquisitivo real, situación que años atrás era sumamente complicado. Ahora, tener una inflación controlada, como actualmente nosotros hemos logrado, gracias también a la estabilidad que tenemos en la tasa de cambio, la cual durante el presente año ha variado aproximadamente 2,6%.
Pero eso en los nos últimos permite... meses se ha incrementado. De hecho, Fedecámaras mostró su preocupación por la brecha que hay entre el dólar oficial del Banco Central de Venezuela y el dólar paralelo. Eso es otro elemento que entra dentro de la discusión y vamos a abordarlo y voy para el tema del Producto Interno Bruto. Cuando vemos la variación en el mercado oficial, que es donde realmente usted puede cuantificar cuánto es lo que se transa en el mercado. Lo otro son especulaciones, no se muestran cuál es el sustento de cómo calcular el dólar no oficial. Eso se ha utilizado como un instrumento de guerra en contra de la economía nacional y vemos que ante las elecciones, después de haber tenido una estabilidad de más de un año que su brecha no era más allá del 3%, se ha disparado hasta del 15%, 18%, porque es un instrumento de guerra. Ahora, nosotros en el mercado cambiario, fíjate que al cierre de septiembre, en el Banco Central aportó aproximadamente 3.900 millones de dólares al mercado cambiario, fuera del sector para privado, sostenerlo, para funcionar, para para el funcionamiento de la economía, para aquellos agentes económicos, inversionistas, que necesitan comprar insumos, materia prima, sortearse de equipamiento o lo que llamamos bienes de consumo final, puedan traerlo y de esa manera activar su hecho productivo. Entonces, eso hay que visualizarlo desde esa perspectiva. Indudablemente existe eso. Por eso es importante la actuación que puedan tener los organismos oficiales para evitar que volvamos a ese escenario de 3 o 4 años atrás, donde se logró internalizar una tasa de cambio que no tenía ningún razonamiento científico, económico, ningún método, sino simplemente la publicación en una red social. Y cuando usted ve los diferentes marcadores no oficiales, que yo los llamo guarimberos, tienes hasta 7, 8 marcadores, y después ellos sacan un promedio. Bueno, ¿cuántas divisas se transan en ese mercado? No lo sabemos. Entonces, es el empuje. Y yo vuelvo a destacar que previo a las elecciones, que fue una de las preguntas iniciales que usted hizo, se trató de reactivar ese espacio y llegamos a variaciones o un diferencial hasta el 15%. Pero en concreto, ¿verdad?, el Banco Central te ha aportado, solamente el Banco Central, 3.900 millones. Y los otros agentes económicos, las empresas petroleras que están en el país, el resto de las empresas que necesitan canjear de dólares a bolívares, van al mercado interbancario que funciona. Y el Banco Central publica la ponderación de su resultado. Y es una actividad del Estado garantizar que en el comercio se establezca esa relación, pero también lo tenemos que hacer con los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces ahí tenemos que mejorar los canales de comunicación y nuestra actuación como Estado para evitar que eso se nos pueda nuevamente desbocar en acciones que buscan es romper con la certidumbre que hoy muestra el comportamiento de las variables económicas venezolanas. A eso iba. ¿Cómo está funcionando el sistema bancario y cómo se están realizando las transacciones tanto en bolívares como en divisas? Mira, tenemos Producto Interno Bruto. Voy con ese y podemos dejar el Producto Interno Bruto o el crecimiento para Pero tenemos que hablarle a los televidentes que nos sintonizan a esta hora, que están viendo Entrevista Benevicio de una forma muy sencilla. Porque eso, la economía hay que explicarla, pero sencillito. Lo estamos explicando en esos términos. Tanto el elemento técnico, también traducírselo para el mayor entendimiento y comprensión del pueblo venezolano, que ha aprendido mucho de economía. Si algo ha enseñado todo este escenario de agresión desde la arista económica, es para la gente pulirse, como se dice, documentarse sobre ese hecho. Y usted hablaba del hecho transaccional en la economía venezolana, ¿verdad? Llegamos a un momento en el año 2019, 2020, donde el comportamiento de la divisa en la economía nacional, la transabilidad que se da sobre ella, era muy superior al bolívar. Llegamos inclusive a tener una relación 65-35, es decir, 65% se hacía en divisa. Cuando hablamos de divisa, podemos hablar de dólar, pero si estamos para Occidente, podemos hablar del peso, pero si estamos para allá, para el sur, hablamos de la moneda brasileña, pero también hablamos del euro y cualquier otra moneda extranjera, que es lo que representa el concepto de la divisa. Esa relación hoy día, de acuerdo a los últimos reportes que hemos podido apreciar, está inversamente distinta. Es decir, más del 65% de la transabilidad que se da en la economía se hace en bolívares.
porque se ha recuperado la confianza en la moneda nacional, producto del equilibrio que hemos logrado en la tasa de cambio, pero también en el control de la inflación. Cuando nosotros también vemos los depósitos bancarios que existen en el sistema, vemos que esa relación está 70% en bolívares, 30% en divisas. Entonces hay una reversión y es producto de esa recuperación en la confianza de el bolívar como unidad monetaria nacional, que fue lo principal que se atacó durante los años duros de la crisis económica. Y en eso ha influido el llevar a cero el impuesto sobre las transacciones financieras. ¿Ha influido? No, ha influido más todo un conjunto de políticas que ha venido desarrollando el gobierno nacional y el Estado venezolano como tal. Uno, primero la experticia que hemos adquirido. En segundo término, un nuevo marco de relaciones a nivel internacional, comerciales. Recordemos que en el año 2019 y previo a eso se intentó aislar a Venezuela del contexto internacional. Y esto es un mundo globalizado, ¿verdad?, donde nosotros necesitamos complementarnos con otras economías para la producción interna, pero también para la adquisición de los bienes, las mercancías que requiera la población Tenemos que hacer venezolana. nuestra primera pausa. En entrevista a Venevisión nos acompaña el diputado Ramón Lobo, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Ustedes quédense allí, hacemos una breve pausa y ya volvemos. Seguimos en entrevista a Venevisión conversando con el diputado Ramón Lobo, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Habíamos dejado en el segmento anterior una pregunta sin responder, y es, ¿en cuánto estima el crecimiento económico para el cierre de este año? El gobierno, ¿cuáles son las estimaciones? Mira, de acuerdo a las variables y las instituciones con que cuenta el Estado venezolano, la proyección, de acuerdo a lo que ha manifestado el presidente de la República, está por encima del 10% de lo que nosotros llamamos el Producto Interno Bruto, que es la expresión monetaria de la cantidad de productos, de mercancía, de servicios que se generan en la economía durante un periodo determinado. Entonces, la variación de eso me mide el crecimiento económico, comparado con un periodo del año anterior. Y eso significa entonces que si eso crece, hay más cantidad de bienes circulando, hubo mayor cantidad de servicios, que eso también se traduce en mayor cantidad y contratación de personal, mayor remuneración y otras variables colaterales. El primer trimestre de este año fue 8,4%, es decir, en relación al primer trimestre del año 23, crecimos 8,4%, se expandió. Y el segundo trimestre, 8,7%. Entendiendo que el segundo semestre siempre tiene más movilidad, por eso vaticinamos que el crecimiento va a estar por encima del 10%. La CEPAL, que no es precisamente un organismo que tal vez comulgue ideológicamente con la revolución bolivariana, estima un 4%. Si estima un 4% la CEPAL, significa, y podemos validar ese 10% que nos va a indicar que en relación al año 2023 hubo esa variación positiva. Entonces, si nosotros agarramos inflación, si nosotros agarramos tasa de cambio, nos va a generar, ¿verdad?, con otras políticas que se están desarrollando a nivel interno, en el área industrial, en el área agrícola, que ese comportamiento o la expansión del producto va a estar por encima del 10%, que se ha visto afectado, porque eso también tenemos nosotros que señalarlo. El Producto Interno Bruto que tenemos en el año 2024 no es el mismo que teníamos en el año 2014, antes de la implementación de las sanciones, pero hay una recuperación que se logró a partir del segundo trimestre del año 2021, y tenemos 13 trimestres de manera consecutiva con crecimiento, es decir, cada trimestre la economía se va expandiendo. Hay una recuperación importante. Hay un clamor popular y es acceder a los créditos para uno poder comprarse su carrito, su casita, una inicial de algún bien que necesiten los venezolanos. Pero ¿cómo pueden ser atractivos esos préstamos para los venezolanos de manera que lo puedan pagar? Puedan Sí, mira, de acuerdo a los últimos valores las últimas cifras que nosotros hemos podido apreciar,
el crédito se ha venido expandiendo de manera importante. ¿Y el encaje legal? Y usted lo puede percibir, no solamente para comprar algún bien de consumo familiar, sino que el crédito es fundamental para la expansión del aparato productivo en cualquier economía a nivel internacional, que se vio afectado, por supuesto, por toda la situación que se nos ha presentado en los años anteriores, pero hoy tiene un comportamiento muy positivo. Por ejemplo, en la última reunión que se hizo el Consejo Nacional de Economía Productiva con el sector bancario, ahí el presidente instruyó algunas acciones tendientes a fortalecer el acceso al crédito a todo el pueblo venezolano, a nivel individual, pero también a nivel empresarial. ¿Cómo sería? Por ejemplo, ¿Cómo yo puedo acceder a un crédito? Bueno, las políticas las maneja cada institución. Si soy una persona normal y pero corriente. la maneja cada institución, así habría que hablar con los bancos. Por lo general hay unos lineamientos generales, pero después cada banco le da su particularidad. Pero el encaje legal, efectivo. Voy hacia el encaje legal. El encaje legal es la cantidad de dinero que un banco, una vez que recoge los ahorros, los ahorristas, tiene que dejar en el Banco Central como garantía para devolverle esos recursos al ahorrista. Ese encaje legal el presidente instruyó generar y revisar para hacerle una disminución y se estableció unas deducciones que ya el Banco Central ha publicado. Producto de esas deducciones, descuentos sobre el encaje legal actual, se liberan recursos que deben ser direccionados hacia el sistema crediticio. Y el presidente en ese momento también anunciaba que en los próximos meses se va a generar 1 millón de créditos a emprendedores. Pero también exhortaba a la banca que ellos pudiesen colocar aproximadamente 300.000 para tener un gran conglomerado para ese sector. Que cualquiera que me pudiese estar observando va a decir, pero bueno, es que eso es un pequeño emprendimiento, eso es una bodega, eso es una pequeña panadería. Claro, resuelve un tema familiar, pero también la sumatoria de ellos, el agregado, me da un componente importante para lo que tiene que ver con el comportamiento de la economía nacional. Entonces, el tema crediticio, ¿verdad?, con las dificultades propias que se han generado, está en una perspectiva muy positiva, los valores así lo determinan, y eso, por supuesto, nos va a dar un empuje fundamental para el hecho productivo, pero también para esas reposiciones necesarias que necesita la familia venezolana. Usted lo ha dicho, comprarse un vehículo. Y usted puede ver todos los bancos promocionando una línea de crédito para que puedas acceder a un vehículo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Tenemos que ir a cada institución. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que pronto Venezuela va a entrar a los BRICS. Los BRICS son economías emergentes. A mí como venezolano, ¿en qué me beneficia que Venezuela entre a los BRICS? Mira, esa reunión está prevista para finales de este mes. ¿Qué nos puede facilitar el ingreso de Venezuela a los BRICS? Que en su conglomerado representa el 45% de la población mundial. Porque ahí está Brasil. Está Brasil, vamos con las iniciales, BRIC, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Pero se le agregó en los últimos meses o en la última reunión Arabia Saudita. Que Arabia Saudita con Venezuela, entre ambos agrupamos el 40% de las reservas probadas de petróleo, la principal energía que mueve el mundo. ¿Ya? ¿Qué nos puede facilitar a nosotros? Primero, reforzamos los lazos. Todo este esquema sancionatorio, a través de los BRIC, nosotros podemos bypassearlos, por utilizar algún término. Técnicamente nosotros decimos que andamos triangulando para poder adquirir algún bien a nivel internacional, inclusive para colocar nuestra producción, que básicamente es el petróleo, porque ese esquema sancionatorio todavía se mantiene. Nos permite una mayor movilidad de lo que llamamos las fuerzas productivas, un mayor intercambio, y eso por supuesto nos va a permitir no solamente el acceso de mercancías, de bienes a la economía nacional, sino también nuestra colocación de aquellos productos en los cuales podamos tener una ventaja nosotros competitiva y comparativa, principalmente el petróleo, que sigue siendo nuestra principal palanca de desarrollo, no solamente para obtener divisas, también para generar ingresos fiscales, pero también para movilizar el resto de los sectores, pero también tenemos la minería, tenemos el turismo, que también puede ser otra área en la cual nosotros podemos potenciarlo. Ahora, si eso
genera un resultado positivo, por supuesto, eso después permea hacia la familia venezolana, porque el Estado pudiese tener mayores ingresos, pero también esa familia venezolana pudiese estar trabajando con alguna empresa que se ve favorecida por el ingreso, porque tal vez pueda colocar mayores recursos en esa, mayores cantidades de mercancía, de productos en esas economías. También algo muy importante, que es que nosotros estamos bloqueados de acceso a lo que llaman los mercados de capitales a nivel internacional, para efectos de poder financiar nuestra economía. El BRIC está planteando su propio banco, pero adicionalmente el BRIC está construyendo lo que se llama un nuevo sistema de pago internacional, y eso nos va a permitir utilizarlo a nosotros para adquirir diferentes productos. Recordemos que el principal medio de pago internacional es el SWIFT, donde nosotros tenemos congelado más de 7.000 millones de dólares. Ahora, Rusia y China y los BRIC están trabajando en una nueva modalidad, que eso también va a ser ventajoso para las empresas venezolanas que ven con dificultades a veces para poder adquirir requerimientos de productos, de bienes importados, para utilizarlo en la actividad económica interna que ellos pueden tener acá. Diputados, ¿ustedes han calculado cuál es el impacto de la suspensión de los vuelos internacionales en la economía? Habría que tener... ¿Es un impacto negativo? No, por supuesto, si hay una suspensión de vuelo, en primera instancia afecta a aquellas personas que habían agarrado alguna dinámica para ir a un país de manera directa y no tener que ir a un país donde después tengan que hacer transbordo. ¿Y a las empresas? ¿Cómo impacta? Por supuesto, a las empresas también la van a impactar. Para determinar eso habría que ver cuál es su capacidad primero de vuelos, la frecuencia, cuando tú importas cuántas personas o exportas. También existe, porque están las movilidades que ellos tienen propias dentro del equipaje que se pueda manejar, pero ya para exportaciones e importaciones hay otro mecanismo alterno, pero efectivamente hay una suspensión de vuelos con algunos países que insisten, ¿verdad?, en una perspectiva de desconocimiento del Estado venezolano, que insisten en esa política que fracasó de desconocernos, de bloquearnos. Indudablemente, pues hay una actitud consona con el hecho de respetar la soberanía y la libre autodeterminación de nuestros pueblos. Las empresas, por supuesto, que estaban volando, se ven afectadas. Y una última pregunta, ¿cómo afecta el conflicto en el Medio Oriente, más que todo a Venezuela, por el petróleo? Bueno, ¿Cómo lo está impactando? Una respuesta corta, por favor. No, por supuesto, de acuerdo a la escalada del conflicto, la principal reacción siempre se da sobre el precio del barril petrolero. En primer término, porque en el Medio Oriente, donde está la mayor cantidad de producción, cuando tú sumas todos los países, donde están una parte importante de los países que pertenecen a la OPEC, y si hay una escalada importante, va a haber una variación en los precios, ¿verdad? Podemos tener precios más altos, ¿verdad? Eso, en teoría, diría que vamos a tener una mayor Siempre cantidad, que hay guerra, los precios suben. Una mayor cantidad de ingresos, pero nosotros no apostamos a eso, nosotros apostamos a la paz a nivel mundial. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a usted, y para todos aquellos amigos y amigos que nos puedan estar observando, hay una perspectiva muy favorable del comportamiento de la economía nacional que se va a traducir en una mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Nos acompañó el diputado Ramón Lobo, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. A ustedes, amigos, continúen con Noticias Venevisión. ¡Feliz día!